¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Noé Mejía Reyes y en esta ocasión vamos a realizar la práctica que consiste en conectar 4 bases de datos de diferentes gestores, como los cuales van a ser SQL Server, Oracle. En una segunda máquina vamos a tener SQL Server y vamos a tener también una base de datos en Access. Entonces vamos a crear servidores vinculados. Primero vamos a ejecutar SQL Server como administrador, eso es muy importante para que no haya ningún problema a la hora de estar creando el servidor vinculado. Vamos a conectarnos y yo ya he creado toda la práctica, lo único que voy a explicar cómo se realiza. Tengo mi archivo query en el cual lo primero que hice fue crear una base de datos en SQL Server. En la máquina 1 creé una base de datos que es la base de datos agencias. Ya la tengo creada, por lo cual le voy a dar usar. Como podemos ver, aquí está creada ya. Dentro de ella vamos a crear una tabla llamada agencia-b. La información que vamos a manejar en estas bases de datos va a ser de agencias de autos. Entonces, como podemos ver, aquí puse los datos que va a tener la tabla. Y bueno, ya que he creado mi tabla, lo siguiente que hice fue insertar de datos a la tabla. Son los datos que podemos ver acá. Entonces, ya que he insertado los datos, vamos a consultar los datos de la tabla. Es la tabla que tengo aquí. Entonces, aquí están los datos. Posteriormente vamos a crear el servidor vinculado con Oracle, pero antes vamos a crear la base de datos en Oracle. Yo ya tengo iniciado el servidor de Oracle. Vamos a entrar al gestor. Es la versión 11G 11.2 Express Edition. Vamos a loguearnos con el usuario y la contraseña. Aquí deberíamos poner el nombre de la base de datos. En este caso sería agencia A. Aquí pondríamos el usuario con el que me voy a conectar y la contraseña con la cual me voy a conectar. Le daremos en crear espacio de trabajo, pero en este caso yo no lo voy a hacer porque yo ya la tengo creada, es la que tenemos acá. Entonces yo pongo mi contraseña, entro y dentro de ella voy a buscar mi archivo query, en el cual ya también he creado mi tabla y he ingresado datos en la tabla. La tabla se llama autos-a. Los datos que tiene esta tabla son similares a la tabla que he creado en SQL Server. Le puse, bueno, yo quería que tuviera un incremento automático en lo que es el ID auto, pero me parece que aquí en Oracle me parece que el identity no lo realiza, por lo que tuve que crear una secuencia denominada inc, la cual va a empezar en 100 y va a ir aumentando en 1. Entonces, ya que tengo mi tabla creada, para ingresarle los datos, lo primero que pongo es el inc, que es el que me va a asignar automáticamente el ID del auto. Después pongo los datos de los demás datos del auto y voy ejecutando uno por uno hasta terminar de llenar toda la tabla. Por último voy a consultar los datos de la tabla y efectivamente se ha creado la tabla con los campos que he asignado y con los datos que también le he ingresado. Entonces lo que continúa es donde voy a crear el servidor vinculado con Oracle. Para ello, en esta parte aquí, en servidores vinculados, ya lo tengo creado también, se llama agencia-1. Pero para ello nos vamos a nuevo servidor vinculado. Aquí le vamos a poner el nombre de nuestro servidor. Aquí vamos a poner, en esta opción que está aquí marcada, vamos a ponerle el dato con el cual vamos a trabajar, la base de datos con el cual vamos a trabajar. En este caso es de Oracle. Vamos a ponerle el nombre del producto que es Oracle. Vamos a poner la fuente de datos con la cual el cual nos va a permitir acceder a la información que tenga la tabla en una base de datos de Oracle. En este caso es XC. Me parece que esto se designa cuando se está instalando Oracle.
se puede cambiar, puede ser otro nombre, pero debe ser el mismo con el cual está asignado en Oracle. Después de eso, pues le damos en seguridad. En esta parte vamos a poner el usuario con el cual accedemos a nuestra base de datos agencia-a, que el usuario es system. Entonces aquí vamos a poner system, vamos a poner la contraseña y le daríamos ok. Yo ya lo tengo creado, no le voy a dar ok. Es esta que tengo acá. Como podemos ver, son los mismos datos, hasta la contraseña y todo es lo mismo. Entonces con esto ya vamos a poder acceder a nuestra base de datos agencia-a y igualmente a la tabla. Entonces, para comprobar ya la conexión entre SQL Server y Oracle, vamos a crear esta consulta, la cual dice que nos va a mostrar todos los datos del servidor vinculado a agencias-1, que es la conexión de SQL Server y Oracle. Entonces en esa conexión va a encontrar la base de datos agencia-a, y dentro de la base de datos agencia-a va a encontrar la tabla autos-a, que es nuestra tabla que tenemos acá. Ejecutamos esta consulta para comprobar que el servidor vinculado funciona, y efectivamente podemos ver los datos que tenemos en Oracle. Vemos que los datos son de la agencia A, y aquí también nos muestra los de la agencia A. Si revisamos la tabla que tenemos en SQL Server, vemos que son los de la agencia B. Entonces hasta aquí hemos conectado SQL Server con Oracle. Después vamos a crear una base de datos en SQL Server, pero en una segunda máquina. Pero antes vamos a crear una red entre las dos máquinas, una red LAN, para que puedan comunicarse y puedan acceder a la información en las diferentes máquinas. Entonces vamos a ejecutar nuestro cmd como administrador para crear la red. Yo aquí tengo ya mis comandos para realizarlo. He cambiado el nombre, me dice. Ahora voy a ejecutar mi red hospedada y ya se ha iniciado. Entonces en la otra computadora debe detectar una red que se va a llamar tópicos, que es el nombre que le he asignado a mi red. Entonces vamos a crearla en la siguiente máquina. Y bueno, pues ya me encuentro en la segunda máquina, en la cual ya he ejecutado SQL Server como administrador. Muy importante que se ejecute como administrador para no tener problemas a la hora de la conexión. Y como les decía, vamos a tener que conectarnos a la red que se ha creado, que es tópicos. Nos conectamos. Ya le he ingresado la contraseña y todo. Esperamos a que termine de conectarse. Y muy importante, debo saber la IP, porque después vamos a trabajar con la IP de esta máquina. Entonces vemos que su terminación es 182. Lo cerramos. Bien, ahora nos vamos a conectar a SQL Server. Esperamos un poco. Bien, pues como podemos ver ya nos hemos conectado. Ahora vamos a dirigirnos a nuestra base de datos, que se llama agencia-c. Es la tercera base de datos que hemos creado. La primera está hecha en Oracle, la segunda está hecha en SQL Server en la máquina número 1, y esta va a ser la tercera. Vamos a abrir nuestro archivo. Y bueno, como podemos ver, aquí ya nos ha abierto el archivo query en el cual he estado trabajando. De la misma manera vamos a crear una base de datos. Va a ser la base de datos denominada agencia-c. Vamos a crear una tabla que también se llama agencia-c, con los datos similares a las tablas creadas en las otras bases de datos de Oracle y en la otra instancia de SQL Server en la máquina número 1. Después vamos a ingresarle datos similares a los de las demás tablas. No son los mismos, son diferentes. Y también la diferencia, que van a ser autos de la agencia de la agencia C.
Ya que hemos creado nuestra tabla y hemos ingresado los datos, vamos a realizar una consulta para confirmar que los datos están ingresados y la tabla se ha creado. Y como podemos ver, aquí ya está la tabla con los datos ingresados. Entonces lo que vamos a hacer para que podamos acceder a esta tabla, vamos a crear un login, un usuario. Nos vamos a en seguridad, en logins. Esos son los usuarios con los cuales podemos acceder a estas tablas de las diferentes bases de datos que tengamos creadas aquí en esta instancia de SQL Server. En este caso yo he creado el usuario agencia-c. Tendríamos que darle clic secundario aquí en logins y nuevo login. Nos aparecería el asistente. El asistente es este. Le vamos a poner el nombre que yo lo he denominado agencia-c. Aquí lo podemos ver. Le he puesto la contraseña. Y vamos a ver en esta parte de roles. Son los permisos que va a tener. Los roles que tiene este usuario. Y en esta parte que nos va a aparecer a continuación, le vamos a poner la base de datos a la cual puede acceder. En este caso puede acceder a la base de datos agencia-c, que es la que hemos creado, que es la que tenemos acá. Solamente a esa va a acceder, no tiene permiso para acceder a ninguna otra. Y esperamos. Y bueno, una vez que ya hemos puesto que hemos configurado nuestro usuario, damos OK. Y ya hemos creado nuestro usuario para acceder a esta base de datos. También desde esta máquina vamos a crear una base de datos en Access. Vamos a dirigirnos a ella, ya la tengo creada. Es un archivo de Access el cual lo vamos a compartir por medio de la red para que podamos tener acceso desde la máquina número 1. Entonces entramos, tópicos, y a ver, me he equivocado, me parece que está en otro lado. Aquí la tenemos. Esta sería nuestra cuarta base de datos, la cual se denomina agencia-d. Vamos a acceder a ella para consultar los datos. Y como podemos ver, ya hemos entrado a nuestra base de datos en Access, en el cual se encuentra la agencia D. Y aquí están los datos de nuestra agencia. Podemos ver que es agencia D. Tiene datos de otros vehículos. Agencia D. Lo que vamos a hacer es compartir este archivo. Clic secundario. Ya he configurado todo lo que tiene que ver con compartir archivos en un grupo en mi Windows. Entonces he activado el uso compartido de archivos. También le he quitado la opción de compartir por medio de contraseña, porque pues no vamos a acceder por contraseña. Entonces aquí nos vamos a compartir. Vamos a poner los usuarios específicos. En este caso yo le he puesto que este archivo se va a compartir con todos los usuarios que tengan acceso a la red tópicos, para que no haya ningún problema. Entonces le doy compartir, siguiente, listo, se ha compartido mi archivo. Ahora nos vamos a la máquina número 1 para continuar con la práctica. Y bueno, pues continuamos en la máquina número 1. Vámonos a comprobar que tenemos acceso al archivo. Nos vamos aquí en red. Vamos a acceder a la máquina número 2. Ya la podemos ver, aquí está. Accedemos, entramos a la carpeta, al usuario, y dentro del usuario podemos ver que aquí está
nuestra base de datos. Entonces vamos a comprobar que en realidad esa es la dirección. Y como podemos ver, aquí nos está indicando desde dónde está, en dónde se encuentra ubicado este archivo. Y podemos ver que no es en este equipo. Entonces vamos a aceptar. Esta ruta la vamos a necesitar. Regresamos a nuestro SQL Server. Y lo que vamos a realizar ahora es un servidor vinculado para SQL Server en la PC2. Entonces vamos a conectar este SQL Server con el SQL Server de la máquina número 2. Para ello nos vamos a servidor vinculado. Vamos a crear un nuevo servidor vinculado. En este caso se llama le puse la IP de la segunda máquina para que no hubiera ningún problema. Si recordamos, la terminación de la IP de la segunda máquina era 182. Entonces le damos igual nuevo servidor vinculado. Nos va a aparecer el asistente en el cual vamos a poner el nombre. El nombre del servidor es la IP de la segunda máquina. Ahora sí vamos a seleccionar SQL Server porque es un tipo SQL Server. Ponemos el proveedor. Nos vamos aquí a seguridad. Vamos a poner la contraseña de el usuario que hemos creado. En la segunda máquina habíamos denominado agencia-c, pero no les mostré que también tengo un segundo usuario, el cual se denomina base de datos 2 abreviado, y también tiene su contraseña. Entonces, como podemos ver, aquí está, es este que tenemos acá. Le doy clic secundario para que veamos la configuración que tiene. Entonces el que habíamos creado agencias-c ya no lo voy a utilizar. Voy a utilizar este para que no haya ningún problema, porque ya he realizado prácticas anteriormente y con este usuario he accedido a las bases de datos. Entonces vamos a esperar. Como podemos ver, está el nombre, la contraseña también. Por seguridad aparece como que si fuera una contraseña muy larga. En esta parte podemos ver que tiene acceso a la misma base de datos en la cual estamos trabajando, que es agencia-c. Aquí podemos ver, esta es una base de datos de una práctica que he realizado anteriormente, pero también tiene permiso para acceder a agencia-c, que es la que estamos trabajando ahorita. Entonces no hay ningún problema. Como podemos ver, es el mismo usuario que estamos utilizando acá, entonces no hay ningún problema. Damos OK. Y para ver si ya tiene conexión, vamos a hacer una consulta del SQL Server de la máquina 2 desde el SQL Server del que estamos trabajando ahorita. Ponemos que nos seleccione todos los datos desde el servidor 192 y bueno, la IP de la segunda máquina. La base de datos se llama agencia-c y la tabla se llama agencia-c. Entonces vamos a ejecutarlo. Y efectivamente nos está mostrando los datos de la base de datos que tenemos en la segunda instancia de SQL Server. Podemos ver que aquí están, son los mismos datos, agencia C. Lo que vamos a hacer a continuación es crear una base de datos en Access en la PC número 2 y crear un servidor vinculado para el mismo Access. Como podemos ver, es el Access que hemos creado en la máquina número 2, ya tiene los datos. Ahora vamos a acceder a ellos. Entonces vamos a crear el servidor vinculado. Este lo hice por comandos de SQL Server. Primero configuré todo lo que viene siendo lo del proveedor de datos, dimos de alta el proveedor. Posteriormente vamos a crear el servidor vinculado. Se va a llamar agencia-d, es el que tenemos aquí. Ponemos el producto, que es Access. El proveedor es el Microsoft, y bueno, lo que tenemos acá. Después tenemos la dirección del archivo en donde se encuentra. Esta es la dirección del archivo que se ha compartido de la máquina número 2. Como podemos ver, la ruta es la misma. Vemos que la ruta es la misma. Aquí tiene que hasta documentos. Después de documentos, el usuario se llama, la carpeta donde se encuentra se llama Noé. Podemos verlo, aquí está.
y el archivo se llama agencia-d. Agencia-d. Creamos el servidor vinculado y después vamos a realizar una consulta. Nos va a mostrar todos los datos de el servidor vinculado a agencia-d, la tabla agencia-d. Entonces ejecutamos. Probablemente nos marque un error porque se encuentra abierto en la segunda máquina. Entonces vamos a cerrar aquí los datos para que no haya ningún problema. Lo cerramos, volvemos a ejecutar. Y como podemos ver, ya nos está mostrando los datos de nuestra base de datos agencia D. Vamos a abrir el archivo para confirmar los datos. Podemos comprobar y corroborar que son los mismos datos, agencia-D. Vemos que aquí es agencia-D. Son los mismos autos. Aquí están. Y bueno, hasta aquí ya hemos juntado las bases de datos en un servidor vinculado, o en varios servidores vinculados, en 3 servidores vinculados. Lo que vamos a hacer ahora es realizar una vista, la cual nos va a mostrar todos los datos de las 4 diferentes bases de datos. Vamos a empezar. Dice que vamos a unir agencia A de Oracle, vamos a unir agencia B de SQL Server 1, que es la máquina en la que estamos ubicados, agencia C de SQL Server 2, que es en la segunda máquina, y agencia D de Access en la segunda máquina. Para ello vamos a escribir lo siguiente: crear vista, el nombre va a ser BW, HOR es de horizontal 1. Vamos a poner donde, bueno, es con las siguientes características. Nos va a mostrar todos los datos desde el servidor vinculado agencia 1, que es el servidor que nos está uniendo SQL Server 1 con Oracle. En Oracle la base de datos se llama agencia-A y la tabla se llama autos. Todo esto lo va a unir, sin que se repitan los datos, lo va a unir con todos los datos de la tabla agencia-B, que es la tabla que se encuentra en SQL Server en el que estamos ubicados en este momento. Todo eso también lo va a unir, sin que se repita, con todos los datos del servidor vinculado que tenemos aquí, que es el servidor que está uniendo SQL Server 1 con SQL Server 2. La base de datos se llama agencia-C y la tabla se llama agencia-C. Todo esto también lo va a unir con todos los datos de la tabla agencia-D del servidor vinculado agencia-D, que es el servidor que está uniendo SQL Server 1 con la base de datos creada en Access en la máquina número 2. Entonces ejecutamos todo esto para que se cree la vista, y posteriormente, si lo ejecuto, me va a marcar un error porque la vista ya está creada. Nos dirigimos a nuestro servidor, que en nuestra base de datos ponemos en vistas. Podemos ver que aquí está. Podríamos decirle que es la vista principal. Ejecutamos y como podemos ver nos muestra todos los datos de las 4 bases de datos diferentes que tenemos, que es 2 bases de datos en Access, en SQL Server, y tenemos una también en Oracle y la última en Access. Podemos ver todos los datos de Oracle, son la agencia A, primer SQL Server, agencia B, agencia C del segundo SQL Server y agencia D en Access. Son los datos de las 4 bases de datos. Después creamos una consulta, una vista de todos los autos de la marca Chevrolet y Ford. Para ello, de la consulta que ya creamos, de todos los datos que son la que tenemos acá, vamos a mostrar solamente los autos que tengan la marca Chevrolet o la marca Ford. Es decir, nos va a mostrar las 2 marcas de las 4 bases de datos. Entonces igual creamos la vista, ya la tenemos acá, se llama autos Chevrolet y Ford. Aquí la tenemos, es esta vista.
La ejecutamos y nos muestra los autos Chevrolet y Ford de las 4 bases de datos. Vemos que nos muestra aquí los primeros 3 de la base de datos de la agencia A, los otros 3 de la agencia B, nos muestra 2 de la agencia C y 2 de la agencia D. Vamos a crear otra vista en la cual nos va a mostrar todos los autos del año 2016. Vamos a ver cuántos autos habría. Serían 1, serían 3 aquí, 5, 8 autos. Aquí está. Ejecutamos esta vista también para que se guarde. Aquí lo tenemos. Ejecutamos y como podemos ver nos muestra 8 autos. Nos muestra 3 de la agencia C, 4 son 2, 5 de la agencia D, y en las demás se supone que no. Y por último vamos a mostrar un auto de cada agencia. Para ello he creado esta vista en la cual voy a seleccionar de las 4 bases de datos un auto. De la primera va a ser el auto que se llama Camaro, o descripción es Camaro. En la base de datos número 2 vamos a mostrar este Ferrari. En la número 3 vamos a mostrar el Jetta. Y en la número 4, en la agencia número D, en la agencia D, vamos a mostrar el auto Malibu. Vamos a ejecutar también esta vista, la guardamos y se crea esta que tenemos acá. Un auto es esta. Ejecutamos y nos muestra un auto de cada base de datos. Agencia A, agencia B, agencia C, agencia D. Esta es la base de datos en Oracle. La base de datos en la cual estamos ubicados ahorita, del SQL Server que estamos ubicados ahorita. Este es el SQL Server de la máquina número 2. Y este es el Access ubicado en la máquina número 2. Y de esta forma es como se realiza la conexión entre 4 bases de datos ubicadas en diferentes gestores de base de datos. Hemos creado un servidor vinculado con el cual tenemos acceso a 4 diferentes bases de datos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Mi nombre es Noé Mejía. Gracias.